Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Ya no hay nadie. No, porque volví a transmitir, o sea que la gente porque cuando me salía, sí que te la cosa. ¿Yo qué hago si esta es la primera vez que utilizo esto? ¿Sí se escucha bien? Buenas noches, ¿me escuchan? No sé. Buenas noches, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, vamos a ir iniciando entonces. Por favor, me van escribiendo por el chat si me escuchan. Con el compañero eh, con el compañero Pedro Antonio le pedí el favor de que hiciera llegar a algunos grupos una canción para hacer una relajación previa. No sé si pudieron escucharla, si pudieron hacer el ejercicio. Espero que lo hayan podido hacer y si no, de todas formas les queda de tarea, como decimos los psicólogos. Bueno, entonces me presento nuevamente para las personas que no me conocen. Mi nombre es Olga Lucía Fernández Quintero. Soy psicóloga de la Delegación de Protección al Menor y Personas en Condición de Vulnerabilidad. Con algunas personas de pronto me he visto en lo que fue el año pasado, cuando se empezaron a hacer las capacitaciones al respecto. Y para este día, el padre Juan Sebastián Zuluaga designó al coordinador, un momento, al coordinador de poderlos capacitar en normas de conducta
y unos puntos muy esenciales, que es acerca de la inobservancia de no cumplirse con estas normas. Antes de entrar en materia, voy a leerles una reflexión del Papa Francisco, el cual es una síntesis del boletín del 2019. Dice así: la protección de los menores, el objetivo principal de cualquier medida es el de proteger a los menores e impedir que sean víctimas. Permítame en un momento, que acabo de parar porque me dice la compañera Amanda Bonilla que se escucha muy bajo. Ahí se escucha mejor, Amanda. La protección de los menores, vuelvo a empezar. El objetivo principal de cualquier medida es el de proteger a los menores e impedir que sean víctimas de cualquier abuso, ya sea psicológico y físico. Por lo tanto, es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva, reaccionaria de salvaguardar la institución en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad, dando prioridad a las víctimas de los abusos en todos los sentidos. Ante nuestros ojos siempre deben estar presentes los rostros inocentes de los pequeños, recordando las palabras del maestro, entre comillas: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por el que viene el escándalo. Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 7. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Realmente es la primera vez que hago transmisión, y más por esta plataforma de Facebook. No soy muy dada a trabajar con la gente en esta plataforma porque me gusta más la interacción con la gente, y teniendo en cuenta también el tema, que es complejo y es muy interesante, y que no solamente es importante que el ponente, en este caso mi persona, hable al respecto, sino que también es muy importante escucharlos a ustedes. De todas formas, voy a cumplir con la tarea que me han pedido, y de tener alguna pregunta me la escriben en el chat y con mucho gusto iré respondiendo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las normas de conducta, las cuales están contempladas en el decreto arquidiocesano y manual para la protección a los menores. No sé si conocen el decreto, voy a mostrárselos. Este es el decreto. Básicamente hay 16 normas y 5 puntos que les mencionaba ahora, que son procedimientos de inobservancia. Ay, gracias, compañero Pedro Antonio, por compartir el video. Allí el compañero se los acaba de compartir. La idea era empezar con él, sin embargo, cuento solo con 1 hora. Entonces, si en algún momento lo pueden escuchar después de la capacitación, o les sugiero también como psicóloga, cada vez que vayan a buscar la camita, dedíquense en un tiempo para ustedes, para cada uno, lo escuchan y tengan la plena seguridad que amanecerán mucho mejor para el siguiente día. Bueno, volviendo entonces al caso de lo que nos trae esta noche en la reunión, me decía el coordinador que en algún momento tuvo la oportunidad
de enviarles el decreto para que ustedes pudiesen leer frente al tema que tratábamos esta noche. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que trata la norma 1 y la norma 2? Ustedes de una u otra forma, si lo tienen en sus manos, ustedes allí lo pueden leer. Básicamente, de lo que trata la norma 1 y la norma 2 es que las parroquias o los salones donde ustedes se reúnen con niños, niñas y jóvenes para prepararlos ya sea para su primera comunión o confirmación, deben ser de ventanas y puertas abiertas. Hay que rescatar nuevamente, por así decirlo, como una tradición, la cual se ha perdido, que es que en estas clases debe estar papá y mamá, ¿sí? Uno entiende en algún momento, ¿cierto?, que ellos están muy ocupados con respecto a sus obligaciones diarias. Sin embargo, por el tema de complejidad, es importante que estén presentes, porque de una u otra forma, ustedes son formadores, o podríamos decir docentes, catequistas, ¿sí? Y básicamente ustedes tienen una muy bonita tarea que no solo es formar a los niños respecto a los temas que ustedes saben que en algún momento se manejan para preparar a los niños en la primera comunión, sino que los padres vuelven y recuerdan esas cosas, ¿cierto? Esos temas, y básicamente se buscaría que en algún momento todo lo que ustedes les enseñan, en algún momento como que diera trascendencia. Y así los niños, cuando hacen su primera comunión, no solamente es recibir el sacramento en ese momento, y muchas veces, como dicen los sacerdotes en sus eucaristías, ¿sí?, como que cada 8 días los niños vengan a la misa, ¿cierto?, con sus papás. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me estoy refiriendo a esto? Porque cuando los niños ya reciben el sacramento, sea de la confirmación o de la primera comunión, no vuelven, ¿ya? Y esto es como cuando uno está en el colegio. Todo lo que uno aprende, ¿sí?, hay que practicarlo. Entonces, por un lado, ahí está la norma 1 y la norma 2. O sea, lo más importante es que ustedes sepan que las parroquias, los salones de encuentro, porque en algunas parroquias, de pronto en el primero o en el segundo piso, hay salones de encuentro y allí se hacen como tal las preparaciones o los cursos, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación, la sugerencia es siempre en lo que les acabo de decir. La norma 3. La norma 3 tiene que ver, ¿sí?, tiene que ver con la participación de los menores en las actividades pastorales. Les voy a contar una anécdota para resumírselas, porque es que lo que no quiero en esta reunión, que es tan corta para mí como psicóloga, para expresarles todo esto que tengo aquí en el decreto, sino que lo quiero hacer de una forma pedagógica, ¿sí?, porque de esa manera pienso que se interioriza más. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se habla de actividades pastorales, están las convivencias, por ejemplo, las convivencias que se hacen desde cada colegio, ¿ya? Como psicóloga, fui parte de los colegios arquidiocesanos hace unos añitos atrás y hacía parte de la pastoral educativa. Entonces, entiendo como profesional en este momento, desde el área donde estoy, cuál es esa complejidad. Entonces, en el decreto dice muy claro que básicamente si van a sacar un grupo por fuera de la parroquia o de alguna dependencia arquidiocesana, entiéndase colegio también, deben tener un permiso escrito por los papás o lo que se manejan en los colegios, un consentimiento informado. Eso como primer punto.
Como segundo punto, deben vincularse y participar algunos padres de familia, ¿sí? Porque es importante en algún momento que la familia se vincule a estos procesos. Y lo otro tiene que ver que cuando ya haya terminado la actividad, de ser así, entonces el catequista, que es el encargado, ¿cierto? El líder de esa actividad, debe entregar él mismo a los niños, a los progenitores o al tutor legal, ¿sí? No vayan a cometer de pronto el error como hacen en algunos colegios, no estoy hablando de los colegios arquidiocesanos, porque como les dije anteriormente, como les compartí, tuve la oportunidad de conocer todos los colegios y sé cómo es la dinámica con la parte arquidiocesana, pero sí he trabajado en otras partes como psicóloga, por decir algo, en el sector salud, y básicamente en los colegios públicos de las comunas, digan ustedes 18 o 20, tienen la tendencia a dejar salir solos a los niños, ¿sí? O que en algún momento, ay no, profesor, es que esta no es mi papá ni mi mamá, pero este personaje yo lo conozco porque vive por mi barrio. Entonces, esos errores que muchas veces cometen en otras instituciones es lo que nos tiene que servir a nosotros como aprendizaje para no cometerlos con los menores de edad y los jóvenes que están en nuestra arquidiócesis de Cali. Bueno, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Perfecto. Ahora, la norma 5 tiene que ver con ese cuidado, perdón, ya lo acabo de explicar. Voy a pasar entonces a la norma 6. En todas las actividades de pastoral, y esto pienso que es algo que es lógico, ¿sí? No debe, o sea, está prohibido, dice aquí, la distribución y consumo de sustancias psicoactivas. Y nosotros como formadores, como agentes de cambio, ¿cierto? Que de una u otra forma, ustedes que son catequistas, de una u otra forma cuando ustedes les enseñan a los chicos y a las chicas, están transformando, ¿cierto? O sea, están en cierta forma, al darles un concepto, a impartirles un conocimiento, están, podría uno decir, transformando la realidad, por así decirlo, espiritual de los niños. ¿Sí me hago entender? Si en algún momento no me hago entender, por favor, me escriben y con mucho gusto les explico. Bueno, en la norma 7 tiene que ver un poco. Bueno, Luis Arturo, buenas noches. La experiencia que iba a contar era en parte de que hace muchos añitos atrás, bueno, no tantos, trabajé en los colegios arquidiocesanos, entonces sé la dinámica de cómo funcionan los colegios, de cómo funcionan las convivencias, del trabajo que ustedes realizan, porque allí estaba en el equipo de pastoral educativa y básicamente es un poco volver otra vez como al trabajo de ese tiempo. Sin embargo, a pesar de que obviamente estoy ejerciendo como profesional, obviamente el abordaje que se da es diferente al que estoy en este momento. Entonces, esa era la experiencia. Bueno, volviendo con el tema, la norma 7 tiene que ver que los lugares y los ambientes donde vamos a dictar los cursos debe propiciar el mutuo respeto y la confianza recíproca. Esa es la norma 7. Mientras que la norma 8 habla de que fuera de las actividades pastorales, la relación y contacto con los menores de edad por parte del personal de la iglesia podrá darse solo con el explícito consentimiento y supervisión de los padres o tutor legal. Norma 9. Por parte del personal de la iglesia, entiéndase que personal de la iglesia somos todos, incluyéndome, porque hacemos parte de la arquidiócesis de Cali. Debemos evitar situaciones de contacto físico inapropiados con menores de edad.
que generen situaciones incómodas o inadecuados comentarios. Norma número 10. En el ejercicio de todas las actividades pastorales que realicemos, bueno, Diana Street Martínez, que es una compañera que básicamente con ella, Diana, que vi el comentario pero no había visto tu nombre, qué privilegio tenerte por acá. Ella hizo parte del equipo de la pastoral educativa, entonces qué emoción. Bueno, Dianita me pregunta, ¿el permiso debe ser solicitado por el párroco o solo por los catequistas? Me refiero para los retiros o convivencias de la preparación de la primera comunión y confirmación. Pensaría yo que el permiso debe ser solicitado por el párroco. Sin embargo, me creas una duda, la preguntaré al directivo, que en este caso el directivo de la delegación a la cual represento es el padre John Freddy Bermúdez Gallego. Entonces no tengo eso muy presente, pero creería yo que debe ser el párroco. ¿Listo? Yo te escribiré en algún momento dado para aclararte esa duda, y si en algún momento tienes la oportunidad o si no con el coordinador, enviaría la respuesta oportuna para que lo tengan presente. Bueno, María del Carmen me dice que un poco más despacio, claro que sí, con mucho gusto. Ok, bueno, continúo. Ahora la norma número 11. Por ningún motivo o circunstancia, el personal de la iglesia podrá participar en ejercer el castigo físico o psicológico en un menor de edad. O sea, por decir algo, cuando un niño, niña o joven, ¿cierto? En algún momento están en alguna clase, en el curso como tal. Y si el niño o la niña presentan una conducta agresiva, se muestran rebeldes, digamos que ustedes eh, son de una u otra forma esas personas con las que los niños y los jóvenes, sobre todo enfocándonos en los niños, digamos que al dictar la clase, ustedes se convierten como en profesores, ¿cierto? En observadores del comportamiento del menor. Y si por decir algo ustedes ya llevan, digan ustedes, 3 meses de ir realizando, perdón, el curso, ustedes van identificando cada niño y cada niña, ¿sí? En lo que es la persona como tal, la edad que tiene, el comportamiento con el que inició. Van conociendo de una u otra forma sus historias de vida, ¿sí? Van conociendo quién es el introvertido, quién es el extrovertido. Es un ejemplo que estoy colocando, Rosemary, lo siento, pero dale, lo tendré en cuenta, que me dice que más despacio. Entonces, en lo que les estoy explicando, el ejemplo que les estoy diciendo, en algún momento dado no están autorizados, ¿sí? Voy a hablarlo como si les estuviera hablando a los padres de familia. No están autorizados para ejercer autoridad con estos chicos, ¿cierto? Porque para eso ellos tienen su papá o su mamá o su tutor legal. En ese orden de ideas, ustedes lo que hacen es como de pronto hacen en los colegios, ¿ya? Tienen como un observador y ustedes allí van colocando, ¿sí? Van colocando, pueden ir colocando esa parte de los chicos que en algún momento ustedes les ven ciertas dificultades, que en algún momento ellos no mostraron ese comportamiento al iniciar el curso y que ahora lo están manifestando, ¿ya? Entonces, sí me parece como relevante esa parte. Y bueno, y si tienen alguna pregunta al respecto, ahora o más adelante, cuando termine la charla, voy a dejar mi número de teléfono
Le voy a mandar al coordinador el correo que manejo en la arquidiócesis y bueno, ustedes ya me llamarán. Ese teléfono funciona con WhatsApp, entonces pueden llamar o mandar un mensaje y con mucho gusto los puedo orientar en esas situaciones que se vayan suscitando. O sea, no solamente en lo que representa una sospecha de abuso sexual, que en algún momento muchos de ustedes el año pasado fueron capacitados por mí en prevención de abuso sexual. Allí básicamente les enseñé unas cosas preliminares, por así decirlo, porque el tema es bastante amplio. Y en ese orden de ideas, ¿sí? Ahí veíamos un poco, saliéndome un poco del tema, hablábamos un poco de cuáles son las señales de alerta en cada una de las áreas del niño y de la niña, ¿sí? Entonces es importante que si en algún momento las hemos olvidado, al trabajar con niños, niñas y jóvenes, es importante actualizarnos y leer y volver a releer, porque básicamente somos responsables cuando tenemos un grupo de niños y niñas y en el momento, por decir algo, y me adelanto un poco de las normas, en el momento que conozcan de algún caso, pues somos corresponsables todos de dar notificación del caso como tal. Por aquí me preguntan algo. Dice la señora Esneda John Dapiz. El párroco es quien solicita la autorización. Esto se hace en reunión general de padres y luego por escrito para que los padres lo firmen. Muchas gracias, Esneda. Entonces ahí ya está resuelta la duda. Perfecto, sigamos. La norma número 12. El personal de la iglesia no administrará ningún tipo de medicamento. Ojo con eso. Ni siquiera los colegios están autorizados para dar un medicamento a un menor. Aquí dice, por ejemplo, sin el consentimiento explícito de sus padres o en caso de emergencia, bajo la asesoría de un profesional de salud. O sea, esto dice aquí, pero básicamente les digo como psicóloga que no están autorizados, ¿sí? Ni porque los papás le digan, vea, es que aquí le traigo la fórmula del médico, no. No, porque ese tema es muy delicado y precisamente hace más o menos, les voy a decir como el año, en el 2016 que trabajé en un colegio, estaba la enfermera y básicamente ella no podía, o sea, no estaba autorizada por el Ministerio de Salud para dar medicamentos a los niños y a las niñas o a los estudiantes del colegio. Entonces ella lo que hacía era comunicarse con el padre de familia y si en algún momento el niño mostraba gravedad de su situación de salud, que fuese llevado al médico. Pero en ese tema tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, me dice don Luis Arturo Londoño. Generalmente los catequistas somos adultos ya mayorcitos. Él me pregunta, ¿ves en ello algún inconveniente? Yo no le veo ningún inconveniente, don Luis Arturo, porque básicamente si yo le hablo desde mi experiencia como estudiante, he tenido docentes que ya son, diga usted, adultos, pueden ser hasta adultos mayores, que no han cumplido todavía su edad de pensión, pero básicamente centrándome en lo que son los catequistas, yo pienso que ustedes tienen una gran sabiduría para enseñar, porque ustedes tienen no solamente el conocimiento, o más bien no tanto el conocimiento, ustedes no solamente tienen la sabiduría de lo que podría llegar a tener una persona joven, adulta, sino que tienen todo un bagaje, tienen toda una experiencia del ciclo de vida. Entonces, para mí no es ningún inconveniente. Diana les acaba de compartir el link donde pueden visualizar el decreto arquidiocesano. Muchas gracias, Diana. Bueno, continuamos con la norma número 13. Vamos muy bien de tiempo, que me gustaría que, bueno, yo les voy a ir terminando, ¿cierto?, con las normas y los 5 puntos que les mencionaba al principio. Y al final hay
digamos como que una reflexión, porque después de esta capacitación, ustedes hablarán con el padre Juan Sebastián Zuluaga de cuándo podemos fijar una nueva fecha para otra capacitación que sé que les va a gustar mucho, pero entonces vamos a esperar porque es un curso virtual que estoy haciendo con la Arquidiócesis de Bogotá, se termina el 17 de octubre y entonces yo ya tendría que montar la capacitación para poder compartírselas a ustedes. Sí me gustaría que fuese en otra plataforma, que no fuese Facebook, porque entonces, como les decía al principio, solamente hablo yo y esa no es la dinámica, ¿vale? Entonces, para que nos pensemos en eso, ustedes ya hablan con su párroco, coordinan, si en algún momento se puede hacer por plataforma Zoom o Meet, perdón, o Teams, ¿sí? Pero donde nos veamos, donde yo los pueda ver a ustedes, donde ustedes me puedan ver a mí y básicamente tengamos una interacción, ¿cierto? Y podamos tener también unos compartires y unos saberes recíprocos, porque yo sé que ustedes tienen, como le decía ahora al señor que me decía que si tenía algún inconveniente en la edad, ustedes tienen muchos conocimientos también de los cuales yo puedo aprender y viceversa. Entonces de eso se trata. Ahí les dejo la sugerencia y ustedes ya lo hablan con su coordinador de catequesis y haciéndose la extensiva obviamente al padre Juan Sebastián Zuluaga. Norma número 13. El personal de la iglesia nunca debe obtener o poseer material sexualmente explícito, pornográfico o inadecuado moralmente, ni participar en la distribución o recibo de materiales pornográficos por cualquier medio. Norma número 14. Las conversaciones o discusiones sobre temas de naturaleza sexual con menores de edad deberán ser abordadas solo por el personal especializado en estos contenidos. No se le permite al personal de la iglesia hablar con los menores de edad de sus propias experiencias o actividades sexuales. Les voy a hablar de lo que es la intervención psicoterapéutica o lo que conocemos los psicólogos como la consulta externa. Voy a darles un ejemplo. Una mamá que en algún momento su hija tiene 13 años y desde cero, bueno, desde cero no, perdón, digamos que más o menos podría decir desde los 5 años en adelante, ella no le ha hablado acerca del tema de sexualidad a su hija, ¿sí? Y resulta que ustedes, muchos de ustedes son mamás, ¿cierto? Y papás, pero pues eso más que todo es una tarea muchas veces de las mamás con las niñas y de los papás con los niños, en las dinámicas familiares, en los núcleos familiares. Es muy importante hablarles de sexualidad a sus hijos, ¿sí? Porque precisamente al hablar de estos temas con sus hijos, ellos tendrían, digamos, como un conocimiento de su cuerpo, de su autocuidado, del respeto, ¿sí? De ustedes enseñarles a ellos, básicamente, de no dejarse tocar de nadie, ¿sí? Entonces es importante que ustedes como papás y mamás tengan en cuenta la edad, ¿cierto? La edad del niño y la etapa. De acuerdo a esa edad y a esa etapa, hay unos temas muy puntuales para que los niños vayan aprendiendo. ¿De quiénes? De sus principales formadores, que son sus progenitores. Imagínense en este caso donde la madre nunca le ha hablado a su hija del tema
ya la chica tiene 13 años, ¿sí? Para mí como psicóloga, eso es un factor de riesgo muy grande, ¿sí? Que en algún momento las niñas de esa edad muchas veces sostienen relaciones íntimas y ni el chico que tiene relaciones con ella, ni la niña saben del tema. No saben cuáles son los riesgos a los cuales se exponen. Y no solamente estoy hablando de riesgos a nivel de enfermedades de transmisión sexual o del VIH, sino también del riesgo de quedar embarazada, ¿sí? Imagínese una niña de 13 años embarazada, en algún momento dado, cuando lo digo así, es porque muchas veces ellas, o sea, no están preparadas a esa edad, no lo están para asumir un embarazo. Y digamos como que un tema más álgido, que es el que nos compete a nosotros como delegación y a ustedes, por ser los formadores de niños, niñas y jóvenes, es de que no conocen la ley. Imagínense que para la ley que una niña sostenga relaciones sexuales, así sea con consentimiento, como ellas dicen, o como esta chica en el ejemplo, en el caso que les estoy colocando, diría, es que es con mi consentimiento. Resulta que a nivel de ley eso es sospecha de abuso sexual. Ahora les voy, porque sé que ustedes obviamente están aprendiendo de este tema, si lo saben, de maravilla, porque podemos hablar el mismo lenguaje. Hay una, o sea, está la resolución 0459 del 2012. Esta resolución es la que habla de lo que les estoy diciendo. Y cuando ustedes busquen esa resolución en internet, se van a encontrar el protocolo de atención a víctimas en violencia sexual. Este protocolo lo manejan en salud pública, ¿sí? Y podríamos decir que en salud privada, porque esto es a nivel del ministerio. Ahora, tenemos que tener claridad con eso, porque en algún momento yo puedo dominar el tema por mi desempeño profesional, por mi experiencia, ¿sí? Sino que yo necesito que ustedes también lo sepan, porque ustedes en algún momento pueden llegar a conocer ciertos casos o futuros casos, ¿sí? Y muchas veces ustedes no saben qué hacer. Bueno, aquí la compañera Adriana me está preguntando lo siguiente. Cuando nosotros los catequistas les hablamos a los niños del pecado de la lujuria, ¿cómo es la mejor forma de abordar el tema? Y ahora de manera virtual. Por ejemplo, mis niños de catequesis son de 8 años. Gracias. Bueno, ahí hay dos cosas muy importantes. Yo pienso que para uno hablarles a los niños y a las niñas de cualquier tema, es importante, voy a decir algo que siempre he tenido como presente, es importante o sea, como adultos debemos aprender a diferenciar cómo le hablamos o cómo le explicamos, orientamos a los adultos y cómo le hablamos a los niños para que ellos puedan entender. Si la señora, permítame porque se me fue el nombre, porque están escribiendo más personitas, si la señora Adriana me pregunta al respecto, yo podría decirle que la mejor forma de uno hablarle al niño sobre el pecado de la lujuria es en algún momento con imágenes, pero no imágenes, eso sí, por favor no vayan a pensar una imagen de lo que ustedes creen, de la connotación que ustedes tienen como adulto, no. Es como buscar la forma pedagógica, ¿sí?, de explicar sobre ello. O sea, ustedes les pueden dar la definición, ¿cierto? Pero antes de que ustedes den la definición de cuando están hablando del pecado de lujuria, es preguntarles a ellos
¿qué entienden por lujuria? Cuando ellos les expresan los aportes de ellos, ya ustedes pueden en algún momento, ¿cierto? Eso es como un rompecabezas, ir armando el concepto para que ellos lo entiendan. Y si pueden hacer una imagen, pero no una imagen para los adultos, sino una imagen para los niños y las niñas para que les puedan entender. Por ejemplo, si en algún momento no es posible con la imagen, ¿cierto? Para que los niños, o sea, para explicarles a ellos de una manera pedagógica, puede ser eso que le acabo de indicar. O sea, primero es preguntarle al niño, ¿sí? O a la niña que tienen en ese momento allí en la clase, para ustedes, ¿qué es lujuria? No importa que ellos no digan el concepto, pero de pronto han escuchado algo, ya sea en las familias, cuando comparten en familia, en su núcleo pequeñito o en las extensas, ¿sí? O en la calle, o en la televisión, ¿sí? Entonces ustedes allí como docentes, perdón, como catequistas, se van a sorprender. Y ya después, con esos conceptos y con el que ustedes tienen ya previamente creado, ¿sí? Entonces ya ustedes les van hablando a ellos. Ahora, la señora también, la señora Adriana también refiere que ahora es de manera virtual. Ese tema aún se está analizando, entonces de ese tema no vamos a hablar hoy, porque básicamente todavía está en estudio y no estoy autorizada para decirles. Pero sí se está estudiando, se está mirando y en la medida de lo posible que ya se tenga autorización o más que autorización, o sea, aparte de la autorización de que ya se tenga cuál va a ser el proceder, entonces ya les estaremos contando al respecto. Dice el señor Alexander Ortegón, dado que en muchas de nuestras parroquias no hay personal idóneo para estos acercamientos psicoterapéuticos, cuando algún niño o niña lo requiera, ¿a quién podemos acudir profesionalmente? A mí. A eso me refería cuando yo les contaba, les daba la idea de los acercamientos psicoterapéuticos. De hecho, cuando yo inicié, básicamente en la delegación el año pasado, en agosto del año pasado, en las capacitaciones que dicté sobre prevención de abuso sexual en algunas parroquias, y allí estaba, yo creo que muchos de ustedes ya me conocen, de pronto, en ese orden de ideas empezaron a surgir ciertos casos, en todo, o sea, no solamente de sexualidad, sino en todo. Entonces, hoy en día, ¿sí? Desde la delegación, parte de mis funciones es esa, ¿sí? Dar procesos psicoterapéuticos a las personitas que se acercaron en ese momento diciéndome, mire, o sea, tocaron mi puerta, por así decirlo, tocaron mi puerta y están en un proceso en este momento. Entonces, en la pregunta de don Alexander, básicamente entiendo, ¿sí? Que en las parroquias o en los entornos donde ustedes están formando a los niños, niñas y jóvenes, no tienen ese personal, entonces básicamente desde la delegación se está haciendo esa tarea. ¿Alguna pregunta o no? Ay, perdón, yo bajo, que por aquí creo que hay algo más. Por favor, ¿me puede repetir la resolución? Claro que sí, con mucho gusto. La resolución es 0459 del 2012. El señor Alexander Ortegón dice que la palabra lujuria no se utiliza en la catequesis de niños y niñas. Hay líneas pedagógicas infantiles con otras palabras que los acercan al tema. Muy bien. Doña Teresa, no sé si ya, como se lo dije a la anterior compañera, de pronto ya tiene el número de la resolución. Ya Dianita me hizo el favor de colocarla allí, 0459 del 2012. La señora María del Carmen me pregunta, cuando se busca un tema, ¿se puede aclarar que es para niños y también se buscan imágenes del tema? Sí, claro.
es que era lo que les explicaba ahora. Ustedes como catequistas deben tener en cuenta siempre la edad y la etapa del niño. En algún momento, para no salirme del tema, pueden leer teorías de Piaget y básicamente allí les va a dar un poco de luz frente a la pregunta o al comentario que me hace la señora María del Carmen López, porque básicamente hay varias etapas que maneja Piaget, entre esas está la sensoriomotriz, la preoperacional, luego la preoperacional está la etapa que viene de los niños de 7 9 años, ¿sí? Entonces sí es importante que ustedes sepan estas etapas y así de esa manera ustedes tienen un derrotero, por así decirlo, para entrar a trabajar los temas y poder dar claridad a los niños. Yo entiendo que obviamente ustedes ni yo somos docentes, los docentes ellos sí deben estudiar, ¿cierto? Deben prepararse en la universidad en estos temas de desarrollo del niño, ¿sí? Pero básicamente ya que me pregunta la señora María del Carmen, todos. Yo como psicóloga pues manejo esos temas también. Sin embargo, ahora que me lo está preguntando la señora María del Carmen, sí es importante que ustedes también puedan leer y actualizarse frente a eso, porque eso les va a dar mucha luz para seguir trabajando con ellos y también de pronto ya, digamos, el rango de edad que ella maneja es de 7 a 9 años. No es lo mismo que por decir algo en un tema estén manejando, ¿cierto? Digamos, a ver cuál. Pues a nivel de ustedes no se me ocurre en este momento, pero bueno, digamos que están manejando un tema en un niño de 7 a 9 años, pero entonces lo que quiero decir es que los niños de 5 años no les van a entender lo que le están explicando a un chico de 7 años o a un niño de 8 años, ¿sí? Y un niño, y si en algún momento llegasen a tener, por decir algo, jóvenes, ustedes dicen, no, pero es que ellos tienen cierta edad, pero tengamos en cuenta que también muchos de los jóvenes que están en los cursos tienen alguna discapacidad, ya sea cognitiva, ¿cierto? Entonces hay que leer un poco sobre esto para poder que sus planes de trabajo sean, no sé, más fundamentados, por así decirlo. Bueno, listo. Seguimos con la norma 15. El personal de la iglesia, don Alexander, entonces permítame un momento que vamos por la norma 15. El personal de la iglesia no debe acompañar a menores de edad a cine, a eventos deportivos, conciertos u otras formas de entretenimiento, sin que al menos lo acompañe un adulto responsable. Entonces don Alexander dice, doctora, nos amplía el numeral 16. A veces como catequistas pasamos por alto tan importante, recomendación. Entonces el 16 dice, el personal de la iglesia no debe estar a solas con un menor de edad, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Es recomendable estar siempre en compañía de un adulto. Entonces, ahora que el compañero don Alexander dice que es importante esta norma 16, es muy importante tenerla en cuenta y en algún momento no olvidarnos, porque es que hay veces se suscitan situaciones, ¿cierto?, en las cuales se pueda quedar la persona con un menor de edad. Yo recuerdo entre las parroquias que he visitado, de hecho tuve la oportunidad en una parroquia, no sé si de pronto aquí estén los catequistas, en una parroquia de Jamundí.
Allí tuve una experiencia muy significativa, como en todas, sino que aquí el padre aprovechó el recurso. Lo que uno dice, cuando tengan un psicólogo, aprovechen el recurso. Entonces, básicamente, ese día, él lo que hizo fue invitarme a las Eucaristías. Todavía no se hablaba de la pandemia del COVID, había presencialidad en los encuentros. Entonces, básicamente, él luego de hacer lectura del Evangelio, hizo la parte de la homilía. Entonces, parte de la homilía me la dejó a mí para poder orientar y capacitar a los padres de familia, niños, niñas y jóvenes de los cursos. Bueno, en ese momento creo que estaba solo el curso de la primera comunión, y allí tuve la oportunidad y fue muy interesante porque básicamente como psicóloga uno sabe que muchas veces los que más participan en estos temas son los niños. Cuando uno le hace una pregunta al padre de familia, a la mamá, a la abuela, a la tía, o sea, son muy pocos los que responden. Yo no sé si es que les da pena o el tema, yo sé que es bastante complejo, ¿sí? Pero los niños responden con una naturalidad. Uno les pregunta, yo ese día les pregunté, ¿qué es abuso sexual para ustedes? Y los niños, muchos, levantaron sus manos. Hubo participación de los papás y mamás, sí, claro que sí, pero básicamente uno encuentra como profesional más la barrera y la resistencia como tal al hablar de estos temas que con los niños y las niñas, ¿ya? Y después tuve también la oportunidad de trabajar con los 3 grupos que habían, creo que 3 o 4 grupos que habían para confirmación, y en uno de ellos habían 3 catequistas porque era un grupo grande. Y fue una experiencia muy interesante porque, si ellas lo recuerdan, los niños fueron bastante participativos. Y solamente hablé yo con ellos, obviamente las 3 catequistas estuvieron allí conmigo, pero básicamente los que se tomaron la palabra fueron los niños y las niñas. Entonces eso fue algo muy interesante. Don Alexander dice, en nuestra parroquia, hasta la ida a un baño de un niño requiere la compañía de 2 catequistas. Nunca va el niño solo con el catequista. Muy bien, así debe ser. Y si está el acudiente de ese niño, es el acudiente el que debe ir. Okay. Dice la señora Rocío Galindo, cuando llegan con el daño desde el hogar y presentan comportamiento desanimado en la catequesis, ¿cómo se debe manejar? ¿A qué se refiere con el daño? Porque yo ahora estoy haciendo una especialización en los enfoques, y cuando le leí la parte de daño me fui más como a eso, desde una mirada de enfoque psicosocial. Entonces, ¿a qué se refiere con el daño? Desde aquí ya les estoy enseñando, hay que hablar con los términos, ¿vale? Entonces le pido el favor a la señora Rocío que me amplíe un poco a qué se refiere con daño. Bueno, mientras que la señora Rocío me especifica un poco el concepto de lo que para ella es el daño, pasamos entonces al último punto, faltan 4 minutos para las 9. Me habían dicho que era 1 hora. Ustedes me dirán, si después de las 8, después de las 9, ¿continúo? O de todas formas, sé que ustedes también tienen sus tiempos y sus actividades. Bueno, entonces dice el otro tema, es el procedimiento de la inobservancia del manual de conducta. Son 5 puntos. El primer punto dice, todo el personal de la iglesia está obligado a observar las normas de conducta consignadas en este manual. De lo contrario, deberá asumir la responsabilidad sobre sus propias actuaciones. O sea, palabras más, palabras menos, lo que dice allí es que todos debemos de conocer las normas, internalizarlas, para que en algún momento, si se llegase a presentar un caso, sepamos qué se debe hacer. Dice, se recuerda que la responsabilidad es personal, no institucional. Yo utilicé un concepto
o una palabra ahora que es muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y es la corresponsabilidad, ¿sí? O sea, si ustedes son papás y mamás, o abuelos, tíos, tías, primas, hermanos, hermanas, ¿sí? Básicamente ustedes tienen la responsabilidad de velar por el cuidado y la protección de sus hijos, hijas y jóvenes. Como ustedes y yo trabajamos, ¿cierto? En una comunidad, en una institución eclesiástica, nos volvemos corresponsables, ¿cierto? Y por lo menos ustedes, de esos niños y niñas que tienen a cargo. Punto número 2. El personal de la iglesia está en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad eclesiástica competente cualquier falta al incumplimiento de las normas establecidas en el decreto, en el manual, perdón, que está en el decreto, así como eventuales actos de abuso sexual o sospecha de conductas sexuales inapropiadas contra un menor de edad. Punto número 3. Frente a las posibles denuncias que se puedan presentar, el superior eclesiástico ha de seguir los procedimientos que establece la normativa canónica para estos casos. Punto número 5. Una persona que actúa de buena fe al informar o ayudar en la investigación de una denuncia, de una sospecha de abuso sexual al menor de edad, o quien testifica o participa en un proceso judicial que surja de una denuncia o de una investigación por ese presunto abuso al menor de edad, es inmune de responsabilidad, a menos que pueda probarse lo contrario. La señora Ana María Daza dice en el aporte, claro, uno tiene que cuidar mucho a los niños, porque cuando los deja en la parroquia, ya es responsabilidad de la catequista que tenemos que responder por ellos. Hay que cuidarlos como un tesoro. Estoy de acuerdo, señora Ana María, pero básicamente si nos devolvemos un poco al inicio de las normas, es importante volver otra vez como a decirles, a tocar los corazones de los papás de que estén presentes. Yo sé que todos no pueden estar, ¿sí? He sido conocedora de que en algunas parroquias, como les digo, cuando he ido a dictar la capacitación en prevención de abuso sexual, y más que todo esto se dio inicio con los equipos de pastoral de las parroquias. Sin embargo, en algunas parroquias se hizo la intervención en el transcurso de lo que es la Eucaristía por autorización del presbítero. Y allí básicamente entonces también el padre decía, mira, tal día, por decir algo, el sábado en la mañana están el grupo de catequistas con el grupo de los niños y luego cerramos con la Eucaristía. Entonces cuando les digo fui conocedora es porque cuando llegaba, ¿sí? Veía eso, veía el grupo de niños con sus catequistas y en otro lado, en otras bancas, estaban algunas papás y algunas mamás, ¿sí? Entonces es importante que eso siga pasando. Bueno, lo que es con respecto a los temas que me sugirieron para capacitarlos hoy, hemos terminado. Ahora, al principio les decía que hay otra capacitación que ya estoy creando. Les voy a contar un poco. Básicamente es por un curso virtual que de la Arquidiócesis de Cali me invitaron y básicamente es con la Arquidiócesis de Bogotá en convenio con la Unimontserrat. Realmente ha sido una experiencia muy interesante porque básicamente los participantes no solamente hay psicólogos, sino que hay de todo un poquito. Hay religiosas,
hay sacerdotes, hay una cantidad de profesionales, de psicosociales, de personitas que básicamente trabajamos, como trabajan cada uno de ustedes, en actividades de pastoral, ¿sí? Entonces es muy interesante porque eh, realmente el curso me ha alimentado, por así decirlo, no solamente desde mi parte profesional, sino también desde la parte espiritual. Entonces es algo muy, muy interesante. Y el tema del curso es entornos protectores de la iglesia. Entonces no se desvirtúa de esta capacitación que les estoy dictando hoy, ni de la anterior capacitación que de pronto en algunas parroquias todavía falta, porque ahí fue que vino lo de la cuarentena, que tuvimos que parar con el trabajo, pero pues básicamente ya estoy mirando otras alternativas y ustedes fueron, digamos, como los primeros, que es empezar a capacitar desde la virtualidad con con los grupos de pastoral que en algún momento le estén haciendo y claro, obviamente con la autorización previa del sacerdote. No sé, alguien se llama Jotica, me está diciendo, discúlpeme cómo es su nombre. Mi nombre es Olga Lucía, mis apellidos son Fernández Quintero. Bueno, entonces ya para terminar, son las 9:04, como les decía, quiero dejarles como una reflexión conforme a lo que sería la próxima capacitación, que como les digo todavía no hay fecha porque el curso como tal lo terminamos a mediados de octubre de este mes y ya sería obviamente empezar a montar las diapositivas para así poder ir programando las agendas. Entonces, la reflexión que les voy a dejar es lo siguiente. Reflexionemos en tres palabras que son muy importantes. El ser, el hacer y el actuar. Repito, el ser, el hacer y el actuar. Eso por un lado. Y lo otro, el deber ser. El deber ser a nivel de los profesionales de la salud, de los psicosociales, de los médicos, ¿sí? Nosotros sabemos qué es el deber ser, pero ustedes también como catequistas y todo el personal de la iglesia de la arquidiócesis de Cali debemos hacer, o sea, debemos actuar sobre, o los manejos que tengamos que hacer debe ser sobre el fundamento de esas palabras, el deber ser. Bueno, aquí ya me están contando un caso. Por acá hay otra cosa que dice el señor Oscar Soto, que llega tarde, quisiera descargar el decreto. Por otro lado, frente a la responsabilidad de los padres, estar pendientes de llevarlos, igualmente recogerlos. Sí, señor, así es. Don Oscar, si usted de pronto se devuelve, Diana Astrid Martínez compartió el link donde puede descargar el decreto. La señora Yamile Barona describe, tuvimos un caso de una niña que vivía solo con el papá y en la Eucaristía parecían un par de novios. Ok, ojo con eso. ¿Cómo abordar esa situación? Ya voy a darles el número de teléfono institucional en psicología y entonces la señora Yamile Barón Ayela para que por favor se ponga en contacto. John Fernández, muy bien. El ser, el actuar. Ajá. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Básicamente no me esperaba esta capacitación de esta forma. Como les expliqué al principio, es mejor cuando uno puede ver los rostros de las personas que va a capacitar.
Pero bueno, espero que haya podido ser clara con el tema. Si en algún momento tuviesen alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema que manejamos, porque no solamente manejamos lo que son las normas de conducta y los puntos de la inobservancia, sino que también traté como de ir relacionando las normas con los comportamientos de los niños, ¿sí? Que debemos de estar pendientes de eso, porque básicamente ustedes, después de los progenitores, ustedes son parte también de la vida de esos menores y de pronto muchas veces ustedes se dan cuenta de primerazo de ciertas conductas y de ciertas actitudes en ellos más que los padres de familia, ¿sí? Porque cuando uno está trabajando con niños, niñas y jóvenes, uno es como un docente, uno es como un formador. Entonces uno, por la trayectoria, por la experiencia, por la lectura que hace frente a lo que les mencionaba ahora del desarrollo y la etapa de los niños, pues básicamente eh, va aprendiendo en el tema. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Igualmente Dios los bendiga. Mi número de el institucional en psicología es 315-641-0747. Lo estoy escribiendo en el chat. 315-641-0747. La delegación está en el Tribunal Eclesiástico, Barrio San Antonio. A usted, Jotica, don José Leonardo, muchas gracias. Señora Ángela, muchas gracias. Dios la bendiga a usted también. Una feliz noche. Gracias a usted, Cristina. Muchas gracias por su atención. Sí, señora Ana Mari. 315-641-0747. Sí, señora. Con mucho gusto, señora Yarosa Rodríguez. Tenga usted una feliz noche. Don Jorge Enrique Mariño, muchas gracias a usted por su atención. Dios lo bendiga igualmente. Con mucho gusto, Jimena, que esté muy bien. A ustedes también por abrirme su tiempo en esta hora de la noche. Con mucho gusto, Mireya Zurita. Tengan ustedes una buena noche. Sí, María del Carmen, es el tiempo que me dieron. Antes me pasé 10 minutos. Amén. Gracias por las bendiciones. Con mucho gusto, señor Oscar Soto. Tenga usted una buena noche. Con mucho gusto, señor Diego. Con mucho gusto, señora Berta Luz Concha. Las personas que van quedando, extensivas, extensivos agradecimientos al Padre Juan Sebastián Zuluaga, al coordinador del grupo de catequesis y a todos ustedes por la atención prestada. Gracias, Dianita. Súper haberte visto por acá. Así sea el nombre. Con mucho gusto, Idalitas con.
Amén, Lida, muchas gracias. Con mucho gusto, señora Rocío. Gracias igualmente para todos. Amén. Bendecida noche para usted también, señora Cristina. Con mucho gusto, Isabela.